Interfaz comprobante de egreso. Para la creación de comprobantes de egreso ingresamos desde el menú Documentos de la sección principal, y luego damos clic en Comprobante de egreso de la sección Contables. La interfaz está compuesta por el encabezado, los datos básicos para la creación del comprobante de egreso y la sección Total Contables en la parte inferior. Iniciaremos con el encabezado. De izquierda a derecha encontraremos el icono anterior. Permite devolvernos al comprobante de egreso que se tenga previamente creado. El icono siguiente permite avanzar al comprobante de egreso posterior al que tenemos en la vista actual. El icono agregar permite insertar o adicionar más comprobantes de egreso. Esta opción la encontrará habilitada si el usuario posee el permiso para insertar comprobantes de egreso. El icono guardar permite proteger o asegurar el comprobante de egreso creado. Esta opción la encontrará habilitada si el usuario posee el permiso para modificar comprobantes de egreso. El icono eliminar permite realizar la eliminación del comprobante de egreso actual si el usuario tiene el permiso para eliminar. El icono video tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz comprobante de egreso. El icono copiar documento permite copiar un comprobante de egreso anterior con los mismos datos de encabezado y contables a un documento nuevo. Se pueden modificar las fechas y es de gran utilidad cuando se registran mismos documentos en periodos diferentes. El icono estado de cuenta permite visualizar el estado de cuenta del tercero que seleccionó en el encabezado del documento o de cualquier otro tercero, y posteriormente seleccionar el documento al cual le va a realizar el pago o el abono para su respectivo cruce. El icono vista previa permite realizar 5 acciones en lista desplegable así. La primera acción vista previa impresión permite ver un preliminar del documento seleccionado, la plantilla o formato del documento y la opción de imprimir, dando clic en el icono impresora del menú superior. La segunda acción diseñar permite diseñar el formato o plantilla del documento actual. La tercera acción exportar a PDF permite guardar el documento actual en formato PDF. La cuarta acción exportar a PDF avanzado permite exportar el documento en formato PDF avanzado el cual podrá contener hipervínculos, y direccionarlo a la ventana de guardar documentos de su computador. La quinta acción vista previa impresión tirilla permite ver un preliminar del documento seleccionado, la plantilla o formato del documento, y la opción de imprimir dando clic en el icono impresora del menú superior. El icono anular permite realizar 3 acciones en lista desplegable así. La primera, anular documento, podrá anular el documento que tenga en la pantalla actual, proceso que no se podrá revertir. Tampoco se tendrá en cuenta los movimientos contables. La segunda, bloquear documento, permite bloquear el documento para que no se realicen cambios no deseados. La tercera, desbloquear documento, permite desbloquear el documento para ejecutar modificaciones sobre el mismo. Estas opciones estarán disponibles si el usuario posee los permisos para la actividad. El icono enviar email permite enviar el documento por correo electrónico. Se debe haber configurado previamente el correo al usuario. Una vez realizado el comprobante de egreso se puede enviar una constancia de la legalización del pago para el tercero vía correo electrónico, con la posibilidad de adjuntar recursos a la plantilla. El icono búsqueda documentos permite realizar la búsqueda de los documentos actualmente seleccionados. El icono auditoría permite controlar o verificar qué usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre el documento. Solo mostrará esta información si la opción de auditoría se encuentra activa con permisos de usuario en la configuración del sistema. El icono editar permite hacer la edición del documento actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono forma de pago permite realizar la apertura del cuadro encabezado detallado que contiene la siguiente información. La primera es la forma de pago en la cual debe escoger una de las opciones que arroja la lista desplegable como son, efectivo, cheque, tarjeta débito o crédito, consignación, letras entre otros. El icono exportar Excel permite realizar 2 acciones en lista desplegable así.
El icono Exportar contabilidad permite exportar los movimientos contables en norma 2649 de 1993. El icono Exportar NIF permite exportar los movimientos contables en norma internacional. El icono Recursos permite insertar al documento archivos o imágenes en cualquier formato, Word, PDF, Excel. La cantidad de archivos es ilimitada, dependerá del tamaño del disco duro. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para cada uno de los documentos, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. El icono Calcular diferencia de cambio permite ver el valor de la diferencia en cambio si la TRM cambió en algún documento. El icono Agrupar registros permite agrupar los registros contables por documento. Aplicará en documentos donde registre varios terceros a una misma cuenta en el documento actual. El icono Calcular IVA, unidad de valor tributario, permite realizar el cálculo de impuesto o tasa representativa del mercado para dispersión en las cuentas establecidas. El icono Liquidar importación permite generar la liquidación de gastos de importación asociados a un centro de costos, donde se asocian productos y costos para su dispersión de costo real de la importación. En la sección Datos básicos para la creación de comprobantes de egreso observamos. El campo Estado permite indicar si el documento se encuentra abierto, cerrado o personalizar el estado. El campo Número de documento corresponde al consecutivo que el software le asignará de manera automática a cada uno de los documentos. Si el valor está en 0, lo podrá editar para colocar el número que necesite. El campo Fecha permite seleccionar la fecha en la cual quedará el documento registrado. De forma predeterminada el software trae la fecha del día actual. El campo Empresa permite seleccionar la empresa o la base de datos sobre la cual se registrará el comprobante de egreso. El campo Cliente permite seleccionar de la lista desplegable el cliente al cual se aplicará el comprobante de egreso. Tiene la posibilidad de filtrar por el número de identificación cédula, NIT o por el nombre de la razón social. Esta interfaz tiene la posibilidad de crear dentro del documento un tercero nuevo al hacer clic en el signo más que aparece en la parte derecha del tercero. El campo Elaboró permite ingresar el funcionario que elabora el documento. El campo Nota permite indicar las observaciones necesarias para la generación del comprobante de egreso. El campo Prefijo permite crear prefijos para los documentos. El uso de prefijos le permite manejar diferentes consecutivos por cada prefijo creado. También podrá dejar un prefijo predeterminado por permisos detallados. El campo Dirección permite visualizar la dirección del tercero previamente registrada en la creación del tercero. Si el tercero maneja diferentes direcciones, el software le permitirá asignar una de ellas en la lista desplegable. El campo Teléfono permite visualizar el número de teléfono registrado del proveedor en la creación del tercero. El campo País permite visualizar de forma automática el país asignado a la dirección que registró en la creación del tercero. El campo Ciudad permite visualizar de forma automática la ciudad asignada a la dirección que registró en la creación del tercero. El campo Sucursal permite escoger de la lista desplegable la sucursal a la cual se aplicará el documento. El campo Número de cheque permite ingresar el número del cheque con el cual se realizó el pago. El campo Contacto permite ver el contacto del proveedor si en la ficha de creación asignó información de contactos. Si no tiene contacto, el espacio aparecerá en blanco. El campo Forma de pago permite indicar que el documento fue pagado a crédito o contado. El campo Moneda permite seleccionar el tipo de moneda que se aplicará al documento. El campo Fecha Vence permite seleccionar la fecha de vencimiento del documento. En la pestaña Movimientos contables GAP ingresaremos las cuentas y valores en norma local contemplados en parámetro del PUC norma 2649. En la pestaña Movimientos contables IFRS permite ver las cuentas que hemos ingresado en NIF. IFRS automáticamente reflejará los valores y los códigos en la conversión contable parametrizada. En la sección Totales contables encontramos el campo Débito GAP permite ver la sumatoria de los valores ingresados en el DEBE en norma local.
El campo crédito GAP nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma local. El campo diferencia GAP permite identificar si el débito y crédito local están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. El campo débito IFRS nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el debe en norma internacional. El campo crédito IFRS nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma internacional. El campo diferencia IFRS permite identificar si el débito y crédito en norma internacional están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. El campo débito extranjero permite traer la sumatoria de los valores ingresados en el debe en moneda extranjera. El campo crédito extranjero permite traer la sumatoria de los valores ingresados en el haber en moneda extranjera. El campo diferencia extranjero permite identificar si el débito y crédito en moneda extranjera están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. Ejercicio de diligenciamiento. Seleccionamos la empresa ABC. Seleccionamos el cliente al cual se aplicará el comprobante de egreso, María Elena Esguerra Aldana. Seleccionamos quién elabora el documento. En nota ingresamos factura de compra 57. Clic en la opción Estado de cuenta. Observamos que realizará apertura de una ventana con los saldos contables de las facturas que se encuentren pendientes de pago para el tercero, el documento, la fecha de vencimiento, los días vencidos. En este caso le faltan 9 días para su vencimiento. En el campo contracuenta se debe digitar la cuenta con la cual se va a realizar la contrapartida, en este caso Caja General. Clic en Generar comprobante de egreso, automáticamente se creará el documento comprobante de egreso. Procedemos a dar clic en Guardar. Así podemos observar la creación del comprobante de egreso.